del Facebook. Bendito sea nuestro Dios. Y entramos, hermanos, a la palabra del Señor. Vamos a predicar unos minutos, ¿verdad? Y lo que hablemos que sea de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. De acuerdo está escrito en esta poderosa palabra. Alabado sea Dios. Hermanos, leemos la palabra. Hermanos, 1 Corintios 2:1. Ahí vamos a estar, hermanos, meditando un momento la palabra del Señor. Leemos esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice así. 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Padre, te damos gracias. En esta hora, Señor amado, he leído su palabra. Ayúdame, Señor, a poder hablar tal y como está escrito, Señor amado, en esta hora. Cúrame con tu sangre, Señor, para poder hablar, Dios mío, su palabra con poder y autoridad, Dios mío. Para poder hablar, Dios amado, como dijo Pablo, como se debe de hablar, Dios mío. Esta hora, Señor amado, mira la audiencia, Señor, que está en sintonía. Dios amado del programa, Señor amado, escuchando, Señor. Aquellas personas, Padre, que pudieron sentir su presencia a través de una alabanza, Padre amado. Que puedan, Dios mío, estar atentos a través de su palabra, Señor. En esta hora de la mediodía, Padre eterno. Ayúdame, Señor, a hablar tu palabra como se debe de hablar en esta mediodía, Señor amado. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea nuestro Dios. Así que Dios bendiga a los hermanos que ya están conectados a la transmisión. Hermanos, y la palabra es muy poderosa. La palabra, hermanos, dice aquí, hermanos, que el apóstol Pablo, hermanos, llega a los Corintios, pero el apóstol Pablo, hermanos, él se propone, hermanos, a predicar a Jesucristo. Él, hermanos, no se propone saber algo de lo que están pasando los corintios. Dice, hermanos, que él proclamó a Jesucristo. Oiga cómo dice el tema, proclamando a Cristo crucificado. Y dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría como mucha gente hoy en día, hermanos, se pone a estudiar teología, se pone a estudiar, hermanos, allá en el instituto bíblico, hermanos, para ellos poder hablar, hermanos, con tanta sabiduría humana. Para poder, hermanos, proclamar el nombre de Jesucristo, hermanos, en medio de sabiduría humana, sabiduría aprendida. Pero el apóstol Pablo, hermanos, no fue como muchos hoy en día. De que, hermanos, están, alabado sea nuestro Dios, que están, hermanos, queriendo ellos, o ellos están, hermanos, estudiando teología. Ellos están, hermanos, de poder hablar, hermanos, con sabiduría humana. Pero más Pablo, hermanos, se propuso no saber cosa alguna de los hermanos. Como muchos cristianos hoy en día están, hermanos,
que se dan cuenta de Ramón Guillén para ya quererlo poner al camino. Oiga, primero darse cuenta. No, mi hermano, deje que el Espíritu Santo sea el que le revele, hermano, la palabra. Porque hay mucha gente hoy en día, amados hermanos, que están, hermanos, a ver qué le casan al predicador, a ver qué le casan hermanos, a cada pastor, a cada líder, hermanos, pero no, aquel apóstol Pablo no estaba como muchos hoy en día. Que hoy en día, hermanos, hay mucha gente que está cazando herejías, dicen. ¿Cómo dijo, hermano Ramón? ¿Cómo dijo? Hoy en día hay mucha gente que están cazando herejías. En vez de cazar una buena palabra, hermanos, que les edifique su vida, que los lleve a la salvación. Pero si usted está cazando herejías, ya se lo hartó el diablo. Así predique el hermano. Si esto es un poquito, hermano. Esto solo es una media. Hermanos, que estamos, hermanos, aquí medio hablando un momento esta palabra, pero oiga, el apóstol Pablo, hermanos, dijo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, porque mucha gente, hermanos, lo que hace o lo que están haciendo, hermanos, es hablando con excelencias, hermanos, de palabras, pero el apóstol Pablo dijo que no. Oiga, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Porque Pablo, hermanos, no era como muchos de nosotros que hoy en día nos dejamos llevar, hermanos, de otra persona que nos cuente algo de otro hermano para ya, hermanos, quererlo poner al camino. No, aquí dejémonos, hermanos, que sea la palabra, hermanos, que nos hable. Aquí usted medita esta palabra, cómo usted ha predicado, cómo usted ha actuado o cómo ha estado actuando. Si es porque le cuentan cosas o es porque la palabra del Señor, hermanos, lo ampara. Aquí dijo el apóstol: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Dijo Pablo: pues me propuse. Ahora, ¿por qué no los proponemos nosotros también, hermanos? Como el apóstol Pablo dijo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Esto es lo que tenemos que hacer hoy en día, hermanos. Que si yo voy, hermanos, a otro lugar, no voy a, hermanos, a proponerme a saber de ellos cómo están viviendo, cómo están predicando, hermanos, o qué cosas ellos están haciendo. Hermanos, yo tengo que decirle a nuestro Señor Jesucristo que me dé la palabra para poder predicar. Porque muchas veces, hermanos, hay personas, hermanos, que andan por privilegio. Muchas veces a mí me ha tocado, hermanos, que yo voy al templo, voy a la casa de oración, hermanos, y yo no voy listo ni como se dice preparado para decir: aquí voy a predicar hoy si me dan privilegio. A mí me ha tocado, hermanos, que cuando yo dentro al templo y quizás el pastor me dice: hoy usted va a dar la lectura, o usted hoy va a predicar. Cuando yo dentro al templo le digo al Señor: Señor, ¿qué palabra voy a predicar hoy? Porque no voy listo. Cuando nosotros vamos a otro lugar, hermanos, no podemos nosotros proponerlos en saber algo de aquella iglesia, de otro lado, cómo están viviendo para poder nosotros predicar de aquello. ¿Sabe que el apóstol Pablo dijo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna? Sino que Pablo, hermanos, él se propuso solamente en predicar a Jesucristo. Y dijo, oiga, como dijo el apóstol Pablo: sino a Jesucristo y a este crucificado. Si nosotros vamos, hermanos, a predicar la palabra, hermanos, que sea la palabra que vamos a hablar, hermanos,
la palabra buena que predique, pero si hay alguna herejía ahí, eso déjeselo al diablo, déjeselo a los demonios que se lleven esa herejía. Pero si nosotros somos cristianos, hermanos, propongamos en nuestro corazón, porque la palabra es la que nos va a llevar al cielo. Pero si nosotros los proponemos en saber algo de los hermanos de Roatán, si nos proponemos en saber algo de los hermanos allá, hermanos de Olanchito, los hermanos de Ceiba, los hermanos de Las Delicias, los hermanos de Juticalpa, los hermanos de allá de Villanueva Cortejo, donde quiera que sea, si nosotros los proponemos en saber cosas de ellos, de eso vamos a ir a hablar. Pero si nosotros nos proponemos en predicar a Jesucristo, hermanos, vamos a leer esta palabra. Le vamos a decir al Señor, revéleme la palabra que debo de hablar. Porque no podemos, hermanos, andar, hermanos, dándonos cuenta cómo viven los demás hermanos. Por eso dijo Pablo, hermanos, que él se propuso no saber cosa alguna. Aquí nosotros propongámonos, hermanos, en saber de esta palabra. Propongámonos nosotros, hermanos, quién es el que nos está gobernando, si es Cristo o es el hombre. Y yo digo que a mí me gobierna Cristo, porque aquí el hombre sale sobrando. Aquí mucha gente está queriendo ser ministros, hermanos, y de ministros no tienen nada porque aún no han podido ni ministrar su propia casa, dice la palabra. Aquí hay muchos hermanos, muchos pastores, hermanos, que se han puesto como pastores, hermanos, que todavía Dios no los ha llamado. Porque si nos vamos, hermanos, al estudio de la palabra, hermanos, cuando Pablo, hermanos, recomienda a Tito, le dice cuáles son los requisitos que debe de tener cada persona que quiera ponerlo, hermanos, en la obra del obispado. Hermanos, ¿usted cree que si su servidor, hermanos, aquí no tuviéramos, hermanos, la doctrina del Señor primero en nuestra casa, primero en nuestro hogar, primero, hermanos, gobernar nuestra propia esposa? ¿Usted cree, hermanos, que vamos a estar nosotros queriendo gobernar a otros? Si aquí, hermanos, para poder corregir en la iglesia a los demás líderes, a los demás compañeros en la iglesia, hermanos, primero debemos de nosotros gobernar nuestra propia casa. Y desde ahí nosotros tenemos que empezar, hermanos, a meditar y poder nosotros hablar la palabra. Pero, hermanos, dejamos nuestra casa. Yo dejo nuestra esposa que haga lo que quiera, hermanos, en la familia que haga lo que quiera. Y voy a empezar yo, hermanos, a corregir a otros. Y me estoy proponiendo, hermanos, a ver qué sé, hermanos, de los demás hermanos. No, aquí procuremos nosotros estudiar esta palabra, porque aquí dice esta palabra, hermanos, que Pablo, hermanos, se propuso no saber cosa alguna de los corintios. Porque, hermanos, quizás había ahí cosas, hermanos, en los corintios que no estaban de acuerdo, hermanos, pero Pablo no se propuso en saber cosas de ellos. Él se propuso en llevarles el evangelio, predicarles a Cristo. Pero hoy en día, hermanos, mucha gente eso es lo que hace. ¿Cómo está viviendo tal hermano allá? ¿Cómo se comporta? Y cuando llegan y que alguien los invita, cuando llegan allá, hermanos, empiezan a preguntarle a los demás allí, ¿cómo vive fulano aquí? ¿Cómo se lleva con ustedes? Se congrega todos los días. Eso no nos interesa a nosotros, hermanos. A nosotros como predicadores nos interesa predicar la palabra. Hay de aquel, como dijo el dicho, que el que le cae el guante, que lo aguante pues. Pero hay mucha gente hoy en día que no quieren aguantar. Ellos, hermanos, están sirviendo como de puente. Pero qué triste es estar sirviendo de puente, hermano. Aquí dijo Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es saber que Cristo pronto viene a traer a su pueblo hermanos, y decirle al pueblo que Cristo está a las puertas. Que no sabemos el día ni la hora, porque aún ni Jesucristo sabe el día y la hora, ni los ángeles, cuanto más nosotros. Nosotros solamente tenemos que saber que Cristo viene y que Él viene a traer un pueblo que esté lavado con su sangre, que Él viene a traer un pueblo que no esté manchado, un pueblo, hermanos, que esté limpio. Porque Jesucristo, hermanos, vino a derramar sangre por nosotros. Aquí nadie de los hombres de esta tierra ha derramado sangre, ni nunca va a haber uno que derrame sangre como la derramó nuestro Señor Jesucristo para darnos vida. Muchas veces, hermanos, nos proponemos cómo viven los demás hermanos, qué es lo que están predicando los demás hermanos, y hay mucha gente de esta. Y pocos son las personas, hermanos, que están, hermanos, de acuerdo a la palabra, a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de predicar esta palabra. Y muchas veces, hermanos, por predicar la palabra, oiga, por predicar la palabra nos vamos a tirar enemigos encima. Y no importa, hermanos, que se nos tiren como enemigos por predicar esta palabra, que no vaya a ser, hermanos, porque les hemos ido a ofender, porque les hemos ido, hermanos, allá a decirles, ustedes esto están viviendo así y así. Y tal vez es porque otro me lo ha contado. Aquí no los dejemos llevar, hermanos, porque otro los haya contado. Aquí dejémoslos llevar como Pablo, hermanos, dijo a los corintios, que él se propuso no saber entre ellos cosa alguna. Sino que Pablo, desde que Jesucristo, hermanos, lo convirtió a él. Pablo, hermanos, desde el primer día que Pablo predicó, él predicó de Jesucristo. Él no predicó, hermanos, de otras cosas. Él predicó que Cristo, a quien él perseguía, era quien a él lo había convertido. Lo había tirado en tierra 3 días. O sea, le cegó los ojos 3 días. Pero hoy en día, hermanos, muchos predicadores se proponen a ver cómo vive fulano, cuáles son los problemas que están pasando allá. No, aquí preocupémonos nosotros por predicar a Jesucristo. Dijo Pablo, y estuve entre vosotros. Oiga, estuvo con los corintios ahí el apóstol Pablo, con debilidad y mucho temor y temblor. Oiga cómo estuvo Pablo. Cuando Pablo llega a los corintios, hermanos, y él está con ellos, él ahí está con temor y temblor. Pero en medio de ese temor y temblor, hermanos, Pablo, hermanos, tuvo que predicar a Jesucristo. Hay veces, hermanos, que vamos a estar en algunas partes, hermanos, que vamos a estar como con temor, con temblor, pero allí vamos a estar. Y dijo Pablo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pero dijo Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No, hermano. Pablo, hermanos, él predicó la palabra. Y él predicó, hermanos, de Jesucristo. Y dice que ni la palabra ni la predicación, dice que fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y es lo que mucha gente hoy en día, hermanos, quieren que las palabras que ellos hablan, como ellos, hermanos, se han atenido de que tienen sabiduría humana, pero no se dan cuenta, hermanos, que hay una sabiduría espiritual donde no necesitamos sabiduría humana de esta tierra. Eso sale sobrando. Pablo dijo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y aquí es donde mucha gente, hermanos, se está poniendo que como él, hermanos, estudia, como él, hermanos,
tiene sabiduría humana, sabiduría de esta tierra, y eso no les va a valer el día que Cristo venga. Eso, hermano, lo que va a pasar es que si usted está, hermano, con sabiduría humana, con sabiduría aprendida de esta tierra, con sabiduría humana, eso lo va a llevar a la perdición. Eso lo va a llevar, hermano, a quedarse el día que Cristo venga por andar, hermanos, usted aprendiendo sabiduría humana. Aquí que sea Cristo. Porque cuando nosotros predicamos a Cristo, hermanos, esto va a ser de mucho provecho el día que Cristo venga. Pero aquellos que andan, hermanos, queriendo persuadir a la gente con sabiduría humana, eso, hermanos, de nada les va a servir. Porque Pablo dijo, ni mi palabra, oiga, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, oiga, sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque nosotros aquí necesitamos el poder de arriba. Aquí nosotros necesitamos, hermanos, que la cobertura que nosotros tengamos sea la de Cristo. Por eso es que mucha gente hoy en día dice, hermanos, busquemos una cobertura, dice. ¿Por qué? Porque ellos están, hermanos, buscando sabiduría humana. Pero más nosotros buscamos sabiduría espiritual de arriba. Nosotros buscamos, hermanos, el poder que viene de lo alto. Porque la sabiduría de esta tierra lo va a llevar a la perdición. La sabiduría humana no le va a dar salvación. Pero, hermanos, la demostración del Espíritu y de poder, esa nos da vida. Esa nos da, hermanos, salvación. Esa nos va a llevar al tercer cielo. Esa, hermanos, nos va a llevar a gozarlos por una eternidad. Pero hay de aquellos que se proponen, hermanos, por andar preguntando y andar, hermanos, ¿qué sabe de los demás hermanos? Aquí nosotros, hermanos, dejémonos guiar a través de esta palabra. Porque si Pablo dijo, hermanos, que ni la palabra ni la predicación de él fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso es lo que necesitamos hoy en día, hermanos, que se derrame el poder y la presencia de Dios. Pero muchas personas hoy en día, hermanos, andan, hermanos, con una peleadera, hermanos, solo porque ellos saben una letra. No, en vez de la letra humana, eso mata al hombre, eso mata a la humanidad. Usted que me está escuchando, usted que me está viendo a través del video, usted sabe bien que usted está ahí, hermanos, con un estudio bíblico, dicen ellos, hermanos, pero al final no saben nada. Solo porque estudian teología. Hermanos, hay mucha gente hoy en día, oiga esto lo que le voy a decir, que se la tiran de grandes cristianos, de grandes sana doctrina, de grandes predicadores, hermanos, y la Biblia no la caminan. Porque como ellos han estudiado teología, dicen ellos, no, dice yo la Biblia aquí la ando en el teléfono. Una cosa es que la ande en el teléfono y otra cosa es que la cargue en el lomo como la debe de andar, pues. Usted ve que los hermanos, los narcotraficantes, hermanos, los asesinos, ellos andan ahí su revólver o una pistola o qué sé yo. Hermano, ¿usted cree que ellos la andan en el teléfono ahí? Ellos la andan, hermanos, ahí la andan colgada o la andan camiseada, como sea. Ellos no la dejan. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a dejar la escritura y solo porque yo la ando en el teléfono, hermano, la voy a dejar aquí en la casa? No, yo tengo que andar mi escritura. Nosotros, hermanos, tenemos que dejarlo guiar a través de la palabra. Pablo, hermanos, proclamó a Cristo problemas. Déjelos a ellos que lo arreglen, que son ellos que tienen que arreglarlo. Aquí, hermanos, si hay problemas, aquí donde me congrego, hermanos, es a nosotros que nos corresponde, hermano.
Porque Pablo dijo aquí que él se propuso no saber cosa alguna de los corintios. ¿Qué hacemos muchas veces nosotros? Primero, hermano, los proponemos en saber de los demás hermanos. No, aquí propongámonos nosotros en hablar de esta palabra. Porque Pablo dijo que ni la palabra ni la predicación había sido con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu y de poder. Oiga, para que vuestra fe, y esto hermano, esto es lo que mucha gente, hermano, no ha podido entender. Oiga, como dijo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Se da cuenta? Que nuestra sabiduría, hermanos, no esté. Oiga, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Dónde está fundada su fe? Su fe está fundada en una personería jurídica. Su fe está fundada, hermanos, allá en un ministro. Su fe está fundada en la misión. Su fe está fundada en la Filadelfia, en la Asamblea de Dios, en la Menonita. ¿A dónde está fundada su fe? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermano, cuando la sabiduría, cuando la fe está fundada en el poder de Dios, hermanos, no vamos a andar preguntando cómo viven los demás. Cuando nuestra fe está fundada en Dios, hermanos, no vamos a andar queriendo saber cosa alguna de los demás hermanos. No, aquí, hermanos, prediquemos la palabra y que sea el poder de Dios hablando a cada uno. Porque eso es lo que pasa muchas veces. Nosotros nos preocupamos por saber cómo viven los demás para de eso ir a predicar. Aquí, hermanos, que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Cuando su fe está fundada en la sabiduría de los hombres, ahí va a andar usted, hermano, formando grupos. Ahí va a andar usted formando una directiva. Usted va a andar, hermanos, buscando, hermanos, una personería. Hermanos, y esto es de los hombres. Esto es sabiduría del hombre. Esto no es poder de Dios. Pero, hermanos, cuando nosotros predicamos a Jesucristo, nosotros, hermanos, no los vamos a andar preocupando por saber algo de los demás hermanos. Ahora, si Dios le da la palabra o Dios nos da la palabra, hermanos, y usted ve que la palabra le está cayendo o que la palabra le está hablando o que la palabra lo está avivando, porque hay mucha gente, hermanos, que la sabiduría, hermana, lo ha entontecido, lo ha embrutecido. Y si usted ve que es la palabra hablándole a su vida, hermanos, dé gloria a Dios. Alégrese, gócese. Pero el problema, hermano, es que mucha gente se enoja. Cuando la palabra le habla, mucha gente se enoja. Hermanos, y aquí si la palabra nos está hablando, demos gloria a Dios. Yo recuerdo, hermanos, que hace años, saliendo de un culto un domingo, un niño me puso al camino. No me recuerdo cuál fue el problema, pero sí, a mí no se me olvida que un niño me puso al camino. Saliendo del culto, hermanos, veníamos de camino cuando un niño, hermanos, me exhortó algo y yo pude sentir en mi corazón y dije yo, es cierto lo que este niño me dice. Pero hoy en día, hermanos, que para que alguien pueda predicar, primero tiene que estudiar. Eso es sabiduría del hombre, esa es sabiduría humana.
Aquí dejémonos guiar, hermanos, a través de la palabra. Pablo dijo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Cuando usted y yo, hermanos, no estamos bajo un ministerio, no estamos bajo una misión, no estamos bajo un rótulo, hermanos, sino que estamos bajo el poder de Dios. La gente tiene que darse cuenta que Jesucristo está en nosotros. Pero mucha gente, hermanos, solo porque no los doblegamos a la sabiduría humana que ellos tienen, ya dicen, no, esos hermanos no tienen que predicar. Aquí, hermanos, todo lo alrededor de aquí de Cuac, hermanos, se han dado cuenta, hermanos, el poder, hermanos, y la autoridad que Dios nos ha permitido, hermanos, para poder hablar la palabra. Si mucha gente, hermano, usted cree que, hermano, no se ha dado cuenta que es el puro poder y misericordia de Dios con nosotros que nos ha permitido esta radio. Aquí no nos ha tocado ir a estudiar. Aquí no nos ha tocado, hermanos, irlos a doblegar allá a una misión, a un ministerio. No. Aquí nos ha tocado predicar el evangelio. Aquí los alrededores se dan cuenta, amados hermanos, que hemos predicado a Cristo. Aquí nosotros no les llevamos que, hermanos, miren, nosotros venimos de la misión tal, hermanos. No. Esa es sabiduría humana. Pero lo que aquí le predicamos es poder de Dios. Es poder de Dios, aunque usted no quiera, es poder de Dios. Y muchas veces, hermanos, nos han querido callar. Y no han podido ni podrán. Porque quien nos tiene trabajando en este lugar aquí no ha sido el hombre. Quien nos tiene trabajando en este lugar, hermanos, aquí no ha sido una misión, aquí no ha sido, hermanos, un ministro, aquí no, aquí ha sido nuestro Dios. Y como Dios nos ha permitido estar predicando en esta comunidad y nos ha permitido llevar el evangelio a muchas partes, hermanos, muchos van a querer callarnos, como han querido muchos. Han querido callarnos, pero no han podido. No hace mucho el diablo se levantó en contra de nosotros, hermanos, que quizás fue para que nosotros, hermanos, estuviéramos callados. Pero no han podido ni podrán jamás. Se han dado cuenta. Aún el mismo diablo se ha dado cuenta, amados hermanos, que quien está gobernando aquí es Cristo. Y aunque el enemigo se quiera levantar ahí con algunos perversos, llamarse cristianos, hermanos, queriéndolos detener, no va a poder jamás. Porque a quien le servimos y a quien le trabajamos es al Todopoderoso. Así es de que, amados hermanos, ¿cómo llegamos a los lugares? Queriendo saber cosas, para de eso predicar. O le decimos al Señor que nos enseñe esta palabra para poder predicar de ella. Cuando nosotros, hermanos, nos preocupamos por saber esta palabra, van a haber llamados cristianos queriéndonos detener, pero no van a poder. Porque a quien le servimos es aquel que derramó la sangre. Es aquel, hermanos, que sufrió la cruz. Permitió, hermanos, morir en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Alabado sea nuestro Dios, que cuando nosotros vamos a un lugar, hermanos, que no los propongamos en saber cosas. Propongámonos, hermanos, en que Dios nos revele la palabra para poderla predicar tal como está escrita. Y cuando hablemos y prediquemos tal y como está escrita, van a haber demonios revueltos.
Van a haber demonios, hermanos, que hasta escarban, pero de nada les va a valer. Porque cuando se predica a Jesucristo, hermanos, los demonios tendrán que darse cuenta que es Jesucristo a quien se habla, a quien se predica. Alabado sea nuestro Dios. Así que, hermanos, hemos hablado un momento la palabra del Señor. Dios bendiga a los hermanos que han estado conectados a la transmisión. Dios bendiga a cada uno de ellos, ¿verdad? Hemos hablado un momento la palabra del Señor, hermanos, y esperando que de lo poquito usted pueda grabar algo bueno para su vida. No vaya a grabar herejía, porque si graba herejía en su mente y en su corazón, se lo va a llevar el diablo. ¿Por qué, hermano Ramón? Claro, es que, hermano, si nosotros nos ponemos a oír un predicador, todos vamos a hablar palabras que no van a ser de edificación. Eso no lo agarre, porque si usted agarra eso, se va a perder. Pero si usted agarra lo bueno, eso bueno lo va a llevar al cielo. Por eso, hermanos, no procuremos saber cosas de entre nosotros. Procuremos hablar esta palabra. Así que la paz del Señor, hermanos, con todos ustedes que estuvieron en la transmisión. Ha sido de mucha bendición para nuestras vidas, hermanos, haber estado este día de hoy aquí llevándole el consejo de la palabra del Señor. Alabado sea Cristo. Alabado sea nuestro Dios. Así que Dios bendiga a todos los que nos estuvieron escuchando a través de la aplicación de la radio, a través de